Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo estáis? Otra entrevista más y hoy traemos a uno de los nominados de Óscar Dupimbe. Hoy traemos a Álvaro García. ¿Cómo estás, tío? Un placer, tío, ¿cómo estás? Todo bien, ¿tú qué tal? Muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad. Y nada, agradecerte que te pases por el canal y que te hayas animado ahí a, a darnos este pequeño tiempo de tu día. Joder, faltaría más. De hecho, lo hablé con Óscar cuando me nominó porque le escribo y le digo, oye, ¿y esto qué es? Tal, para saber un poco más. Y hablábamos Óscar y yo de que hemos sido esa persona al otro lado, ¿sabes? Entrevistando periodistas y protagonistas en cadenas de nominaciones y esa empatía es automática, porque he estado al otro lado y sé lo que es, y es que no cuesta nada. Y de verdad que luego son un buen rato y tiene buena pinta lo de hoy. Muchísimas gracias. Y también mandarle un saludo aquí a Óscar, que agradecerle también ahí su tiempo por haberse pasado por el canal. Aunque ahora mismo no has visto la entrevista porque todavía no está disponible. No, pero es un auténtico crack. Sé que Sí. no hay mal resultado en una entrevista a Óscar. No, Sí. no hay más resultado ni de broma, eso seguro. Pero bueno, vamos a empezar un poco que te presentes. ¿Quién es Álvaro García? Álvaro García es un periodista de 20 años todavía que está estudiando la carrera y que ejerce desde muy pequeño. Desde los 14 añitos tiene una cuenta de Instagram en la que escribe noticias, desde los 16 tiene una revista deportiva y ahora compagina esta revista deportiva con un trabajo serio en el grupo Healthy del grupo Hearst, en Runner's World principalmente, pero también Men's Health y Women's Health. Y vivo en el mantra de contar las historias que no se conocen y de las que sí se conocen dar otro punto de vista. No, joder, es que es interesante, cuanto menos, porque aquí tengo que eres, aparte, fundador y director de la revista Chapman. O Sí. sea, ¿cómo Desde, surge ese proyecto? ¿Cómo nace? Pues yo, fíjate, cuando se me da acceso a redes sociales, que esto es junio de 2019, 14 años, lo primero que hago es hacer una cuenta deportiva y luego mi cuenta personal. Esa primera cuenta que le puse un nombre imposible de leer, que era el Libero Análisis. Empecé a subir noticias en las descripciones de fotos robadas. Recuerdo la primera, además, fue la primera elección del draft de aquel año de la NBA, que fue Zion Williamson. Y poco a poco pues fui haciendo artículos más elaborados, fui dándole un poco más de forma a las cosas, empezó a escribirme gente oye, ¿puedo escribir contigo? Tal. Cambié del Libero Análisis a la WM, que fue cuando ya empecé a montar una web, empecé a escribir realmente. Y como yo siempre he sido un enamorado del papel, esto desde el especial de la revista Gigantes 2017 con la retirada de Kobe Bryant, siempre he tenido ese quiero hacer papel. Entonces en junio de 2021 tomamos la decisión de sacar una primera revista, especial deporte internacional. Aprovechamos que gente de nuestro equipo como Seba Jarillo tenía un contacto con Bienve Marañón, un jugador español que juega en Filipinas, y poco a poco pues montamos cosas unas encima de otras y sacamos una primera revista digital en 2021. Esa revista digital en teoría era una revista Chapman dentro del medio WM, pero entre que WM son dos letras y para los dominios es horrible porque hay que poner algo antes o después, y que Chapman al final era un nombre pegadizo, pues la revista Chapman se comió la WM y ahí estamos ahora, 4 años después casi, queriendo sacar la sexta edición. Madre mía, y es que encima es un veritazo, porque, joder, y encima es que Chapman, no sé de dónde viene el nombre, pero me parece súper, súper ahí, como que es lo que has dicho, que te pega ahí de repente, revista Sí, Chapman. tiene Tienes un empaque. gancho. Tiene empaque. Sí, la WM tenía el nombre del esquema de fútbol WM, que es el 2-3-5-3-2-5 que se jugaba en Inglaterra en los 40. Y uno de los máximos exponentes de ese esquema fue el entrenador del Arsenal en los 30-40, Herbert Chapman. Y de ahí saqué el apellido y hasta el día de hoy. Todavía la gente me pregunta si es Chapman por el asesino de John Lennon y tengo que luchar por mi vida en esa conversación. Pero no, es por Herbert Chapman, sí. No, encima mejor líbrate de eso, porque como si te venga algún aficionado o un fan de los Beatles, a lo mejor te quema la Total. revista. Sí, La, sí, sí. la quema. Y bueno, comentaros un poco también de por qué te sale la idea de hacer una revista. Aparte de ser enamorado del papel, ¿por qué te nace de plasmarlo y crear tu propia revista? Sí, yo empecé a crear contenido en el formato escrito. Creo que siempre fue en el que más cómodo me sentí. Ahora sí que es cierto que con un micrófono delante me siento más elocuente que escribiendo, pero por entonces no. Y como WM nace a partir de la pandemia, ¿no? Es cuando más se expande a través de redes sociales, empiezo a conocer a gente como Dani Pavel, Manu Meza, Alberto Carrasco, gente que ha escrito conmigo desde 2020 hasta el día de hoy. Decido que quizá ir sacando cosas en web
con la asiduidad que lo hacíamos era insuficiente, ¿no? Entonces, empecé a sentir que el contenido era inconexo, empecé a sentir que no tenía un propósito real y que estábamos escribiendo por escribir. Entonces decidí poner un guión establecido o un tema sobre el que hablar para todos, y digo, si esto lo compilamos en una revista, además de yo quitarme la espinita del papel, que es algo que siempre me ha encantado, como ya he dicho, pues aprendemos todos, ¿no? Porque a alguien siempre le apetece escribir para un medio que va evolucionando o que crece, y para mí es una motivación aprender a maquetarla, por ejemplo, ¿no? Que me descargué un InDesign craqueado y tuve que empezar a aprender a descargarme fuentes, tal. Empecé a robar fotos de forma más elegante y, y ahí acaban haciendo, pues eso, la primera Chapman, que es un especial de deporte internacional, que al final es, pues es una temática súper benévola para todos los redactores, porque puedes sacar lo que sea que se te ocurra. Y esto, pues, después de la primera vino la segunda muy, muy rápido. Tardamos 2 meses en sacar la siguiente. Y aquello fue, pues, quizás la mayor señal de que era nuestro formato, ¿no? Porque luego en las redes sociales acabas recopilando el contenido de eso. Y sí que es cierto que luego, bueno, no sé si lo haremos después, pero el departamento que tenemos en Granada, en Chapman, cambió mucho la dinámica de trabajo. Pero por lo demás, hemos decidido que nuestro formato es el papel y que nuestra principal prioridad es el papel. Y por eso creo que ahora trabajamos mucho más a gusto, mucho más calmados. Fue la mejor decisión que pude tomar. Y ahora es que vemos a varios años vista con los contenidos de Chapman, que es un alivio exagerado respecto a lo que era antes, que era a ver si alguien me escribe algo esta semana para la web. Claro, ¿y por qué? A mí lo que me parece muy curioso es que el hecho de muchas veces el escribir no se relaciona con revistas, sino se relaciona más con periódico o con algo más, como puede ser algún medio más, llamarlo convencional, como puede ser una redacción, pero con periódicos. ¿Por qué Sí. elegisteis revista y no periódicos? ¿Que notasteis ahí a lo mejor de alguna facilidad diferente de respecto a la revista y a un periódico? Sí. Es cierto que el periódico al final es algo más efímero, ¿no? Es algo que dura un día, y es algo que queríamos evitar porque nos pasaba con la web. En la web recuerdo entrar a las estadísticas y ver que el primer día el artículo hacía X visualizaciones, luego ya, segundo día la mitad, el tercero ya no se lee. Y era un poco frustrante porque había veces que trabajabas en un artículo realmente bien formado y decías, estoy dándole yo un hueco en mi medio y no estoy consiguiendo que dure más de 2 días. ¿Qué puedo hacer para cambiarlo? Porque soy yo el que está satisfaciendo mis propias necesidades y el que está satisfaciendo mis propias ambiciones, ¿no? Y quiero que mis cosas se lean durante un tiempo, o por lo menos se puedan leer durante un tiempo. Y creo que ahí fue donde la revista destacó. Probamos a hacer una especie de periódico en forma de newsletter en 2022. Fue, de todas maneras, después de la revista. Pero creo que la revista en sí le da al contenido una fecha de caducidad mucho más lejana, ¿no? Y sobre todo una capacidad de volver a consultarlo. Porque yo todavía hay veces que me meto en la web a ver qué habíamos escrito en Chapman 3 o en Chapman 2. Y creo que las estadísticas en web dicen que todavía hay gente que se la descarga de vez en cuando. Eso es algo que no iba a pasar si el artículo era una cosa aislada en la web, y conseguimos que realmente funcionara así. El cambio de chip fue 2022, la revista número 4 que hacemos sobre el Mundial de Qatar, que es cuando realmente nos damos cuenta de que la gente quiere leer el contenido que hacemos, y al final se casa en eso, ¿no? El contenido que hacemos se quiere leer, y gracias a que es una revista es perenne, entonces es positivo para nosotros. Claro, al final se mantiene más en el tiempo, como bien has dicho, joder. Periódico te lo compras para un día, lo lees y ya lo dejas en el cajón de los periódicos para que tu niño haga manualidades o para tú de repente, si te hace pintar algo, no manchar el suelo. Totalmente. Y me parece muy curioso el hecho de que, coño, con 16 años me dijiste que empezaste la revista, sí, tengas tanta predisposición de repente con una edad que a lo mejor mentalmente no estás tan desarrollado, de decir, voy a meterme a crear una revista. ¿Cómo fue la sensación de cuando dijiste, voy a poder tener en mano mi primera revista, y cuando la tuviste? Sí, eso fue súper grande. Yo recuerdo que, a ver, para mí nace Chapman con el propósito de justificar los años que me quedan hasta estudiar la carrera. Porque yo tomo la decisión de ser periodista súper pronto. Y cuando la tomas tan pronto, realmente, es que no es solo justificarme el bachillerato, es que me tuve que justificar 2 años de la ESO, ¿sabes? Y realmente yo soy una persona que siempre he ido muy holgado con las notas de clase, entonces me faltaba una motivación. Encontré esa motivación en escribir, y bueno, las 3 primeras Chapman, que son junio 2021, agosto 2021,
agosto 2022 son las 3 digitales. Sí que es cierto que me imprimo yo un ejemplar siempre encuadernado, pero no es una revista Chapman. La primera revista Chapman que imprimimos y que tengo en las manos es en diciembre de 2022, noviembre de 2022 de hecho, la guía del Mundial de Qatar. Que de hecho imprimimos muchísimas menos de las que teníamos que haber impreso, porque se nos vendieron todas y creo que no tengo yo una revista Chapman 4, la tenemos alguna en casa seguro, pero esa no tengo una yo. Y recuerdo abrir la caja y se me vino el mundo encima, fue un wow, existe, ¿sabes? Y ver el nombre de la revista que creaste, abrir la primera página y ver el equipo de todas las personas que han ido dejando un hueco, ¿no? Han dejado huella todos en mi vida, todos han ido llegando de lugares diferentes, de maneras diferentes, y ver esa primera página de equipo y todos los redactores creo que fue la mejor experiencia de aquella Chapman 4. Y eso que las vendimos todas. ¿Y cómo se dio el proceso de llegar a que os diese la oportunidad de publicarla? Del hecho de poder tenerla en papel, de poder darla a la venta. ¿Cómo se dio ese proceso hasta llegar al punto de poder tenerla en las manos y que la gente la pudiese tener en sus manos y se vendiesen todas al final? Fue echarle huevos, la verdad, porque era algo que teníamos la espinita, ¿no? Porque siempre quieres hacerlo, pero no es viable. Además, yo todavía era menor de edad en noviembre de 2022, cumplía los 18 en diciembre, y yo vendí las revistas 4 en la facultad pidiendo bizums a mi madre, porque no podía cobrarlos yo. Entonces, a mi madre le llegaban bizums de no sé quién, revista Chapman 4, y tuvimos que hacer las cuentas ella y yo. Fue una experiencia súper divertida, aunque súper anecdótica, ¿no? Porque qué sentido tenía en sí. Claro. Fue las ganas de que existiera una guía en papel. Porque a mí me marcó mucho una frase que me dijo Alberto Diogo hace unos años cuando le entrevisté, que fue que él escribió Indomable, el libro sobre historia del fútbol africano, porque es un libro que le hubiera gustado leer y no pudo. Y creo que es un poco lo que pasa con la guía de Qatar 2022 de Chapman, que no... La nostalgia que tenemos por las guías marca, por las guías de cualquier mundial, incluso por el hecho del álbum de cromos, ¿no? Que muchas veces es como tu previa hacia una competición. Total. No tener un soporte en papel de una guía del mundial fue lo que nos hizo decir, pues la hacemos nosotros. ¿Cómo de difícil puede ser? ¿No? Un poco. Y la maquetamos con una plantilla, sí que tiene un par de gazapos, creo que pusimos los porteros alemanes en Uruguay porque era la plantilla que usábamos, entonces te salen en vez de Muslera y tal, salen Neuer, Ter Stegen y tal. Pero bueno, sale Goretzka en el centro del campo de Marruecos, pero son detallitos que al final, coño, pues nos los podemos permitir, porque Chapman 4 fueron 48 horas, o sea, decidimos hacerla únicamente después del anuncio de las convocatorias de todos los países. Y eso fueron 48 horas hasta la publicación, 48 horas hasta darle el botón de imprimir, confiar en que en el sitio en el que las imprimíamos me las traían el día que decían y me las traían bien. Y eso fue totalmente unilateral, fue una apuesta de mi bolsillo. Sí, fue una apuesta de mi bolsillo, fue el quererla en papel y decir, pues venga, voy a buscar dónde se puede imprimir una revista, voy a hacer un presupuesto, voy a ver a cuánto tendría que venderlas, cuántas hago, y en esas 48 horas la publicamos digital gratis para que realmente la pudiera leer quien quisiera, y abrimos pues en redes sociales oye, si la queréis nos escribís y lo montamos, ¿sabes? Y somos capaces de enviártela. Entre facultad y redes sociales vendimos todas las que imprimimos y fue un momentazo, porque además había una ventana de venta muy pequeña, porque entre que nos llegaban las revistas y las enviábamos, empezaba justo el Mundial. Y madre mía, fue una experiencia muy chula. No, joder, y tanto, porque al final, en un corto plazo de tiempo tienes que sacar una revista que al final lleva su curro, porque tiene las imágenes, lo que has dicho, se te puede escapar en una plantilla que de repente Goretzka se vuelva marroquí, sí, pero al final es la experiencia de poder decir, guau, esto lo he hecho yo y lo he podido tener físicamente, tengo aquí yo lo que demuestra mi trabajo, y es un subidón de varias de motivación de decir, vamos a continuar con esto todavía más. Total, y saber que hay una persona que se ha visto un Irán-Inglaterra y ha mirado la guía para ver quién es el chaval que ha entrado, ¿sabes? Que alguien ha cogido la Chapman y ha dicho, ¿este? Y ha abierto la página de Irán, ¿sabes? Eso es súper grande. Madre mía, y tanto que es grande. Yo en eso fliparía a la mínima que viese algo que diga, está aquí, lo tengo delante, y el anhelo de poder tenerlo delante, como puede ser muchos libros que han escrito periodistas y todo,
imagino el hecho de ver tanto trabajo, tantas horas de sueño sacrificadas y tanto encaje de bolillos, por decirlo de alguna forma, Sí. para poder sacar todo adelante, Es es difícil de explicar, increíble. sin duda, sí. ¿Cuánta inversión pusiste para poder imprimirlas? No nos digas algo exacto, obviamente, porque Mm. tampoco quiero meterte en ningún compromiso, pero aproximadamente, ¿cuánto invertiste para poder tener la edición del Mundial físicamente? Pues para poder tener todas las revistas más los envíos a todas las personas que las compraron, fueron alrededor de 650, 700 euros en total, que cubrimos casi enteros, lo cual me explota la cabeza a día de hoy. Porque ahora lo normalizo algo más, porque ahora sabemos un poco más lo que hacemos, ¿no? Ujú. Bueno, sí que es cierto que llevamos sin publicar una revista desde septiembre del 23 y las cosas han cambiado, ahora soy autónomo, hay que hacerlo mejor. Pero que un niño de 17 años jugando a esto, con esa inversión de inicio, que me ayudaron mis padres, por supuesto, pero es la sensación de poder devolverles el dinero, ¿no? Ujú. Fue muy grande y fue una inversión. Era un riesgo, porque si te sale mal, ya la siguiente es difícil de justificar. Pero salió Totalmente. bien y ahora estamos en 2025 con ganas de hacer otra, ¿sabes? Entonces, un efecto mariposa muy bonito. Y tanto, y tan bonito, joder. Y al final estás aquí y estás ahí hoy por esto, al final. Total. Todavía es lo que he dicho, tienes un cupo de crecimiento todavía enorme al final. Muchas gracias. Y lo que te quería también preguntar es que nos has adelantado tú el tema de la redacción, todo el tema de, joder, vale, ahora a partir de ahora tenemos que pensar ya mirando en poder publicar revistas futuras. ¿Cómo cambia el chip dentro de la redacción al final para poder tú decir, vale, chavales, ahora mismo tenemos que escribir, pero aparte saber cuánto vamos a invertir en X y en Y? Correcto. A ver, el tema cuentas es totalmente mío, Ujú. porque al final no somos una empresa, es algo que monto yo, los gastos van como autónomo por mi parte y el resto es colaboración que hacen ellos conmigo, ¿no? Pero creo que el gran cambio de chip de la revista Chapman llega en 2022, cuando Covirán Granada asciende a ACB y mis redactores de allí, Hugo Durán y Seba Jarillo, que son maravillosos, deciden probar, oye, ¿y si nos dan una acreditación? Y entraron los dos para toda la temporada. Y fue un, oye, tenemos un club ACB que está interesado en nuestra cobertura de la actualidad. Entonces montamos una web para el Covirán, empezamos a sacar crónicas y noticias, cada semana empezamos a hacer trabajo en redes y al final tenemos una comunidad de Granada que es maravillosa. Y Hugo Durán especialmente, Seba también, pero Hugo tiene ahora un prestigio allí que es difícil de explicar. Hugo llegó como un redactor de tenis y ahora presenta el informativo deportivo más importante de la televisión de la provincia. Y el chaval es de 2005. Es alucinante lo de Hugo Durán. Es increíble. Pero aquello fue como un golpe de seriedad. ¿Y cómo justifico yo que están Seba Jarillo y Hugo Durán en el Palacio de los Deportes de Granada cubriendo un partido de ACB y hay otro tío que está vagueando o que está pensando a ver si escribe de no sé qué? Entonces fue un momento de, vale, a partir de ahora todo es serio. Esto es un medio real. Yo estoy en la carrera, necesito que esto justifique parte de currículum. Y empezamos a movernos mucho en eventos. Yo siempre lo había hecho en Madrid, pero empecé a acreditar a más gente. Y al final nos sentimos una redacción de verdad. Ahí es cuando nos sentimos una redacción. Covirán Granada es un departamento que funciona completamente solo. Al final de la temporada 22-23 sacamos un documental audiovisual de Joe Thomason, que es una de las cosas más grandes que hemos hecho y también fue cosa de 48 horas. Y el resto como que se le pega, ¿no? Yo siempre le digo a la redacción, y me lo digo a mí especialmente, que el estándar de calidad de Chapman se lo pone la última cosa que ha hecho Chapman. Entonces, yo no necesito que hagas la mejor cosa de tu vida, necesito que hagas una cosa mejor que ayer. Y me lo digo a mí mismo. Entonces, quiero que Chapman 5, creo que Chapman 5 fue mejor que Chapman 4, quiero que Chapman 6 sea mejor que Chapman 5, y estoy pensando ya en Chapman 7 como un producto mejor que Chapman 6. Entonces, esa ambición creo que es lo que mejor nos ha hecho llevarlo, sin duda. No, y claro, el hecho de querer mejorar siempre, de no quedarte estancado en, bueno, Chapman 1 ha funcionado bien, o por ejemplo, la de Chapman del Mundial ha funcionado bien, pues voy a seguir esta línea y voy a mantenerme en este estándar cuando el estándar a lo mejor puede crecer bastante más. Exacto, y por ejemplo, nos llegaron a escribir el año pasado de, oye, ¿vais a hacer una guía de la Eurocopa? Y fue un momento de no somos una revista de fútbol, no somos una factoría de guías deportivas de fútbol, y nuestros proyectos son diferentes. Entonces, ese verano de 2024, que podíamos haberlo hecho para una guía de la Eurocopa,
vender 200, sacar 3.000 descargas y decir, ¡uy, qué bien lo hemos hecho! Otra vez, qué guay, macho, ya pensando en la del Mundial. Pues no nos llena y acabamos haciendo, en realidad, un paso adelante hasta el punto de que hicimos la primera sesión de fotos para una portada de Chapman, que va a ser Chapman 6. Entonces, muy orgullosos de cómo todavía mantenemos también la identidad de medio polideportivo a todas las escalas. Claro, porque además es eso, sois un medio polideportivo que cubrís que si patinaje, que si baloncesto, que si fútbol, que si etc. Ya, joder, tienes tantos deportes ahí al final al cubrir que si te das la posibilidad encima y te permites tener varios conocimientos de varios deportes, al final te estás desmarcando de otras revistas, otros competidores al final. Total, sí, y es además súper gratificante porque el deporte pequeño es súper agradecido. Y si haces bien las cosas, realmente se te quiere allí. ¿Sabes? Yo, el trato que me ha dado la Federación Española de Atletismo es fantástico. Yo empecé a acreditarme con 16 años o con 17 a los mítines grandes de Madrid, además. Con un medio que era una web, ¿sabes? Y poco más. Y siempre me han tratado muy bien. Me han dado la misma facilidad que al de marca para ir a la zona mixta. Y eso es súper de agradecer. Y luego, pues con el deporte de hielo un poco lo mismo. Desde el Mundial de 2023 de hockey hielo, aquí en Madrid, todo ha sido genial. Y la federación nos ha escrito de queréis venir a esto, otro. Es algo que mola mucho. Y estoy pensando ya en el siguiente deporte y en el otro y tal. Y creo que es una vocación muy chula porque el olimpismo tiene de por sí la variedad deportiva, ¿no? Y es algo que mola transmitir. Pero el oficio del periodista deportivo, además de... Para mí son dos cosas clave, ¿no? La primera es encontrar historias en cualquier contexto, historias que contar. Todas las competiciones del mundo tienen una historia que contar y tienes que ser capaz de diagnosticarla. Esa es la virtud principal. Y la segunda es la capacidad de especialización en cortos plazos de tiempo. Entonces yo no te pido que tú sepas ya de karate, pero si el karate para Los Ángeles, que no ha sido el caso, pero para Los Ángeles vuelve el programa olímpico, a Los Ángeles llegas como experto en karate, ¿sabes? Entonces creo que esa capacidad de adaptación y de aprendizaje nace del querer hacerlo y luego se convierte en mejor de cuánto lo haces. Me alegra que poder decir que lo hacemos mucho. No, joder, y tanto, pero es que al final, en este caso, el dicho de la avaricia rompe el saco no se aplica bien, porque al final, en esa cierta avaricia está el evolucionismo de todo lo que viene siendo la revista, al final. Qué gente se va a meter, qué va a hacer, qué no va a hacer, cómo lo va a hacer. Entonces... Sí, yo siempre digo que por suerte no somos un medio que pretenda vivir de sus ventas, ¿no? Yo no necesito que Chapman dé beneficios para poder vivir de esto. Principalmente porque mis redactores están de acuerdo en la colaboración y están aquí únicamente porque quieren, no necesitan esa compensación económica y no tienen una exigencia al no tener esa compensación económica, ¿sabes? Yo no les tengo por contrato. Nadie tiene por qué escribir en Chapman, pero lo hacemos porque nos apetece. Y para mí, la libertad de poder hablar de lo que nos dé la gana, que es lo que nos da no necesitar vender, es el mayor privilegio que encuentro en Chapman. Yo estoy súper a gusto en mi trabajo ordinario. Estoy encantado de hablar de lo que hablo allí, pero Chapman tiene otro factor de libertad. Y yo recuerdo, porque nos acreditamos para el Mundial de Baloncesto Sub-19 femenino de Madrid en verano de 2023. Y yo fui a Alcalá de Henares a ver 2 partidos, luego estuve en el Withing Center durante toda la fase de eliminatorias y me senté con Alberto Carrasco, mi redactor de Barcelona, que se vino hasta aquí para esto. Y justo dieron las 12, fue su cumpleaños y dijimos, oye, pues esto da para una revista. Y la hicimos, e hicimos una revista de baloncesto sub-19 femenino porque nos apetecía y porque fue un torneo que nos movió muchísimo por dentro. Entonces, pasar de la guía del Mundial de Qatar de fútbol, que es lo más fácil de vender del mundo, a una revista de baloncesto sub-19 femenino puede sonar mal, puede sonar que es como cavarse tu propia tumba, porque ¿por qué hablarías de algo tan poco conocido o tan poco deseado por el lector? Pero de verdad que no hay ningún correo que yo recibiera durante Chapman 4, que es la del Mundial de Qatar, que se compare con recibir un mensaje de las madres de las jugadoras de ese Mundial de Baloncesto Sub-19 que digan, quiero esto como recuerdo. Y eso vale mucho más. Y creo que, por suerte, el editorial que escribí para esa revista resume muy bien todo aquello y resumió también muy bien su recepción y su resultado. Creo que es una pieza de la que me siento muy orgulloso. Joder, y tanto, porque al final sí es un poco el hecho de, si quieres ir a la venta fácil, a hablar Real Madrid, Barça, fútbol, es el ABC de triunfar.
pero el tener las narices de coger algo diferente que nadie lo ha hecho, también te está haciendo, como hemos dicho antes, diferenciarte. Sí, y es que de verdad que Chapman... Es que no somos un medio profesional todavía, y ni cuando lo seamos pretendo que esto pase, pero yo me he casado mucho más últimamente con el concepto del clickbait y con los titulares feos. Principalmente porque entiendo por qué se hace. Ahora que he estado ahí, ¿sabes? Y he visto cómo cambiar una palabra por otra te da una recepción mejor de un artículo, entiendo por qué se hace. Lo que no entiendo es por qué no se generan espacios de libertad como Chapman, ¿no? Como, yo qué sé, Panenka, que no es la actividad principal de la mayoría de sus colaboradores. Son espacios en los que de verdad necesitas... Espacios que de verdad necesitas para desarrollar la profesión como por vocación te llega. Porque a mí la entrevista que le hice a Auri Boquesa, cuatrocentista capitana del equipo de atletismo en 2021, pues me llena muchísimo más que las 2 preguntas que le hice a Cafú el otro día en la alfombra roja de los laureos. Pero es que se va a leer tantas veces más lo que le pregunté a Cafú, ¿sabes? Entonces, lo que le pregunto a Cafú, para la gente que necesita vender, pero pudiendo tener un sitio en el que no necesito vender, charlaría otra vez con Auri Boquesa, ¿sabes? Sí. No, y encima es eso, que al final, si estás diciendo que es un medio que no va a por, o un semimedio, vamos a decirlo de alguna manera, un medio que aspira y se ve miras de poder ser profesional, pues al final tienes que dar ese espacio también de libertad, como bien estás diciendo, para poder, yo qué sé, no sé, ahora mismo, de repente ahora se me viene a la cabeza Diego Campoy con NFL, Álvaro Rodri, que también era ahí su compañero en el canal de NFL. Ellos fueron los que están un poquito dándole valor también a eso, por lo menos los que me lo transmitieron a mí, del valor de la NFL aparte. Sí. Entonces es también buscar todo ese entorno que lo rodea y todo ese entorno de poder no ser uno más en fútbol y ser el referente en un deporte a lo mejor y poder tener la capacidad de desarrollarte en todos bien. Totalmente. Y yo recuerdo, es que además el caso de Diego es amigo, Diego es una persona que siento muy cercana. Le entrevisté con 15, 16 años y siempre me ha tenido cariño, siempre ha estado ahí, ¿no? Y yo recuerdo una entrevista que le hicimos cuando por primera vez decidió que quería hablar de NFL. Esto es que no te sé decir ni de cuándo es, estoy buscándolo sobre la marcha. Hace 4 años, esto es decir, 22 de diciembre de 2020. Y nos sentamos Dani Pavel y yo a hablar con Diego Campoy de NFL, le hicimos un test, le hicimos de todo. El crecimiento de una persona como Diego Campoy es para mí el resumen de lo que yo te he dicho antes de la capacidad de especialización, ¿sabes? Que Diego tome esa decisión en 2020 de quiero hablar de NFL porque me gusta esta cosa, hasta el punto de que es un experto que va a recibir a la NFL en Madrid en noviembre, ¿sabes? Y nadie llega en mejor posición que él. Eso es el trabajo de un periodista deportivo con ambición para mí. Totalmente, y es que encima es eso, yo soy periodista por él, por Guille y por Juan, o sea... Somos una generación muy, muy vinculada a eso, por ellos, total. Por el canal de Miguel Quintana, por la media inglesa. He estado a ese lado, sé lo que es, somos chavales de la misma quinta, me pasó muy parecido y empatizo totalmente. Pero bueno, vamos a tocar ahora también, aparte de la revista, que es que ya nos hemos extendido muchísimo con la revista, he visto que también tú eres muy dicho a los podcasts y por lo menos te he visto 2, Decibelio 55 e Invictus. Cuéntanos un poco de ambos dos. Vale, Decibelio 55, de hecho, es ahora un programa de podcast, fue en su momento una productora de podcast. Yo esto lo monto con Manu Meza, que es una de las personas más cercanas en mi vida y nunca le he visto la cara. Él es de Sonora, México, nunca nos hemos conocido, fue a través de redes sociales, pero hemos vivido tantas cosas juntos hasta el punto de que hemos llegado a hospedar juntos el show oficial del Paris Saint-Germain en castellano como previa de partido de Champions League. Fue vértigo total decir eso, ¿no? Y fue una persona con la que acordé en 2020 hacer un podcast cada uno para el medio del otro, ¿no? Él llevaba un podcast de la Liga Francesa, yo uno de cualquier cosa, y hablamos en los dos de Liga Francesa, ¿no? Y desde entonces nos gustó mucho cómo trabajábamos el uno y el otro y nos quedamos ahí. Siempre hemos sido una herramienta el uno para el otro. Y llevamos tantos años diciendo, tenemos que montar un podcast en el que hablemos de cosas creativas, sobre todo para desconectar, sobre todo para desahogarnos, para cualquier cosa. Y hace unas semanas dijimos, venga, el martes. Y pasó por fin.
y ya tocaba. Es un podcast terapéutico, siempre lo digo, es un podcast para nosotros que podéis escuchar si queréis. Y eso es fantástico. Y luego Invictus es una de las mejores decisiones también de mi vida, porque es el único podcast o producto audiovisual en el que he participado y que no produzco yo. Y es una sensación muy diferente, porque Invictus es mi sección de radio en el programa Hay alguien ahí, que es de las tardes de Inforradio, que es la emisora de radio que tenemos en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Y yo llegué allí pues según entro en la carrera, yo no tenía pensado ir a Inforradio, digo, ya tengo suficiente con Chapman, no me jodas. Y bueno, pues en eso de que me tomé una cerveza con un grupo de clase, yo memoricé muy bien el nombre de un compañero de clase, dije los dos apellidos y la gente se quedó sorprendida. Y dije, no, es que yo, tema de los nombres y los apellidos, me quedo rapidísimo también por el tema del periodismo deportivo, ¿no? Yo, cuando veo a un deportista me voy a acordar de él, nombre y apellido. Y eso es súper importante. Entonces me pasó con un compañero de clase, les impresionó, les conté la anécdota y les expliqué qué hacía. Y una de las personas que estaban en ese grupo, la semana siguiente me escribió, oye, hay una vacante exactamente de deportes en este programa, ¿te apetece? Y yo, si es de deportes, venga, va. Si me lo dais así hecho de que es una sección de deportes en un programa tal, venga. Porque no quería pasar por el tema de los formularios, de las pruebas y eso. Ya. Voy, hago una prueba y por entonces era un programa de, venga, pues te cuento la historia de no sé quién y ya está. Recuerdo que además elegí para mi prueba la historia de Alexander Sorokin, que es un ultramaratoniano lituano que tiene el récord del mundo de 24 horas. Que ya no es que corras una distancia, sino que corres durante 24 putas horas y el resultado es la distancia. Elegí una historia que me resume tanto como friki del deporte que todavía me da esta grimilla. Pero luego se convirtió en otra cosa, ¿no? Porque yo heredé el nombre Invictus de la sección anterior de deportes. Dije, venga, yo lo que se hiciera aquí es lo que quiero hacer ahora. Quiero trabajar como si fuera una radio. Es mucho más libre que una radio normal. Inforradio es un escenario utópico. Y se acabó convirtiendo en un portal para vincular deportistas con gente de la cultura popular a través de coincidencias. Para mí, Invictus es de las cosas más divertidas que he hecho nunca. Y poder unir a Sergio Ramos y Mariano Rajoy a través de coincidencias, de verdad, ese capítulo en concreto es tan divertido porque, os hago spoiler, lo último que hago siempre al final de cada Invictus es buscar el nombre de las dos personas juntos en Google. Y pues que Sergio Ramos, Mariano Rajoy. Digo, saldrá alguna foto de ellos, ¿no? Porque Rajoy es madridista, tal, ha ganado mucho el Madrid mientras él estaba en el gobierno. Y voy a la parte de imágenes y sale Mariano Rajoy con otro tío. Y digo, este no es Sergio Ramos. Pues sí, es Sergio Ramos, candidato a la alcaldía de no sé qué sitio de Gran Canaria, que justo el día antes a que yo escribiera el guión de ese programa, Mariano Rajoy fue a apoyar la candidatura de Sergio Ramos. Y esa clase de coincidencias son maravillosas. Y en Invictus hay millones, de verdad que son súper divertidos. Os lo recomiendo, es el formato más divertido que he hecho sin duda a nivel audiovisual. Joder, pues si tanto, pues ya sabéis, tenéis que también ir a visitar ambos podcasts y proyectos. Y también, esto es lo que he visto y creo que nos has hablado ya de ello, de lo del PSG FanFest. ¿Qué es esto? Sí. ¿Es donde cubristeis esta final de Champions del PSG y todo? Coméntanos un poco. Mira, Manu empezó con un podcast de fútbol francés, acabó convirtiéndose en un podcast de Paris Saint-Germain, ¿no? Este proceso es más suyo que mío, por supuesto, y él acaba creando solo parisinos, se convierte en solo parisien, se convierte en parisinos. La forma final es parisinos.net. Y ese medio es fantástico, realmente. A nivel Paris Saint-Germain en castellano, seguramente es la mayor pieza del mundo. Como portal especializado en Paris Saint-Germain en castellano es el sitio. Y empezó a generar podcast, ¿no? Cuando montamos esta productora de podcast de Ciber 55 hace un montón, yo empiezo a producir el podcast de la WM, Manu produce 2 del Paris Saint-Germain, producimos uno de los 2 y Dani, que se llama Decir Amigos. Luego eso acaba en que Chapman acaba teniendo 5 programas de podcast a la vez en emisión, que eso fue una locura en 2022-23. Y todo crece muy rápido, ¿no? Especialmente lo del Paris Saint-Germain y lo de Manu. Y le sale la oportunidad de trabajar con FanFest, que es un portal estadounidense que nace con la idea de unir a los fans con el club, ¿no? De ahí el nombre. Y es una especie de Discord público en el que hablan expertos, fans cualificados y fans que simplemente les apetece subirse el formato, ¿no? Y ahí nace el formato del show pre y post partido del Paris Saint-Germain,
que empezamos a hacer con FanFest en 2021, justo después de la temporada de la final de Champions. Y es súper divertido, porque éramos Manu y yo, también estaba Rafa del Olmo, también estaba Gabo, también se empezó a meter gente, llegó a estar por aquí Seba Quadrelli, Ramón Vilageliu, y es divertidísimo. Y FanFest es una plataforma que nos ha dado todas las facilidades del mundo, y es una plataforma súper ambiciosa también. FanFest nos ha permitido monetizar el contenido, y sobre todo nos permitió unirnos al Paris Saint-Germain, porque FanFest en la temporada 21-22 llega al acuerdo con el Paris Saint-Germain de que los shows de FanFest son el show oficial de fans del Paris Saint-Germain. Entonces, ese directo que antes estaba embedado en un tweet de solo parisins, o de parisinos ahora, es un tweet que hospeda el directo en el que tú estás en la cuenta oficial del Paris Saint-Germain. Qué locura. Y es un salto gigantesco, y aquello fue súper, súper divertido. A día de hoy seguimos haciendo FanFest con el PSG, sigue estando el portal de FanFest. Yo este año he estado muy poco activo, esa es una putada. Pero es una comunidad fantástica, porque ahora nos han unido a las comunidades internacionales. El target ahora es Norteamérica, Estados Unidos, Canadá y México, por eso estamos hispanohablantes también. Pero hacemos shows en inglés, hacemos shows en castellano, y de verdad que es un punto de encuentro para fans que si fuera de mérito la cosa, si la cosa fuera meritocracia, que no existe, y esto espero que lo tengamos todos muy claro, no existe, pero si lo fuera, FanFest sería un portal en el que todos los clubes echan un ojo. Y luego, bueno, pasó que el Paris Saint-Germain se dio cuenta de que tiene el club en sí como para hacer shows a pie de campo antes de los partidos, y supongo que han priorizado eso. Pero ahora como show oficial de fans, ¿no? O como show homologado para fans, seguimos haciéndolo, sigue siendo monetizable, y FanFest ha sido una de las oportunidades más grandes de mi vida. A veces no lo pienso suficiente porque es un formato en el que no me he sentido ese formato, ¿no? Sí que me he sentido consumido por Chapman, sí que me he sentido el tío de la revista, sí que me he sentido el tío de los podcasts, no me he terminado de sentir el tío del Paris Saint-Germain, y creo que por eso mismo lo valoro mucho más, porque es una experiencia profesional que ha sido un complemento precioso y una justificación a todo lo que he hecho siempre. Totalmente. Y bueno, vamos a finalizar de momento estas preguntas que te tenía preparadas con ¿quién es la entrevista que, bueno, como hemos visto, se ha hecho muchas, como Nacho Hernáez, Rodrigo Fáez, Alberto de Jowono, todas estas personas que son súper conocidas en el entorno del periodismo deportivo, pero ¿cuál es la que tú dirías que te faltaría hacer y la que desearías hacer? La que me faltaría hacer. Wow, depende mucho de en qué sentido, ¿no? Porque me quedé con la espina de hablar con Andrés Cabrera. Es una cabeza que me encantaría entender. Pero no, es que no quiero ni grabarla. Yo creo que con Andrés querría compartir una terraza en Granada, alhambras frías y lo que hablemos. Porque es una forma tan diferente de comunicar. Es una ambición tan loca por la libertad que de verdad la admiro un montón. Y luego, por supuesto, tengo la suerte de que Diego Campoy es colega. Pero Diego Campoy es una persona que se merece una entrevista cada 2 años, porque Total. Cambia tanto de sitio, es tan capaz, es una persona que admiro un montón, pero por suerte no necesito entrevistarle. Ahora, gente que creo que sí necesito entrevistar, una de ellas es, esta es un tiro al aire, Rebeca Andrade, la gimnasta brasileña, campeona olímpica, puede que la deportista más elocuente que he escuchado en mi vida. En una rueda de prensa de los premios Laureus, que no tienes ninguna necesidad de decir nada, hace una semana o 2, no me acuerdo ya, nos contó paso a paso sus regresos de cada lesión, abierta en canal, explicando perfectamente cada cosa. Y Rebeca Andrade es la deportista seguramente que más quiero escuchar del mundo a día de hoy. Pero luego siempre hay entrevistas, ¿no? Que dices, joder, pues me encantarían. No sé, Javier Fernández, patinador. Especialmente ahora que estamos con Chapman Hielo, ¿no? Pioneros del fútbol americano en España, fantástico. Cualquier entrevista deportiva creo que merece la pena, eso es súper bonito siempre. Pero sí, yo creo que son Rebeca Andrade como deportista que más quiero entrevistar del mundo a día de hoy, especialmente porque fue reciente, ¿no? La experiencia que tuve con ella. Uh-huh. Y como periodista, sobre todo por lo que heredo de entonces, ¿no? No es que sea el periodista que más me interesa del mundo, ¿no? No soy un obsesionado de Andrés Cabrera. Pero sé que habiendo entrevistado a todos ellos, ¿no?
me gustaría escucharle a él también, porque recuerdo con muchísimo cariño la charla con Juan Arroita, recuerdo con mucho cariño la de Diego Campoy, la de Guille Iglesias, en la que me grabé solo media cara, la de Adri Contreras, y todas ellas son fantásticas, pero me quedé con las ganas de él porque es muy diferente al resto, ¿sabes? Y sobre todo, aunque le preguntes las mismas cosas, que es un error de periodista muchas veces, sé que va a responder diferente. Pues y eso es importante, me quedé con esa espina. Pues no te creas que yo he hablado con Andrés, estuve también en la firma de libros de Monrovia, aquí de Madrid, en la Feria del Libro, y es bastante asequible de poder hablar con él en ese sentido, súper abierto, como bien le conocíamos en charlas, y sí es cierto que notas una respuesta diferente. El hecho de preguntarle, oye, ¿por qué esto? ¿Por qué de repente estás a lo mejor en la cresta de la ola con charlas de fútbol? Estás en lo que se puede decir ahora vulgarmente tu prime, y de repente te pasas a escribir novela negra al final. Pasas a un mundo de, como voy a decirlo, no tal cual, voy a parafrasear un poco, pero es un concepto como de odiar el periodismo actual de medios, por decirlo de alguna forma. Te genera repulsión y es normal. Y de Andrés es eso, el buscar, intentar entender cuál es su motivación más grande en el contar una historia o en el encontrar esa historia, ¿no? Es algo que realmente he admirado mucho siempre de cada periodista, pero en él tiene ese algo. Y además por las charlas que tuve con Guille, Diego, Juan, creo que la que más me hizo querer hablar con Andrés es la de César Vargas, su compañero en Coppola. Fue fantástica, creo que es una de las personas más cercanas con las que he charlado. Yo siempre he sentido a César Vargas un colega desde entonces y no hemos vuelto a hablar, ¿sabes? Es esa clase de persona, César, y creo que en Coppola se les notaba a todos como muy en la misma página en eso. Y Andrés es una persona especial que me hubiera encantado hacerlo. Ahora, supongo que en algún momento coincidiremos, en algún momento espero que pase. No es una locura como me quedé con las ganas de entrevistar a Kobe Bryant, que por supuesto que sí, pero obviamente es algo que no va a poder pasar, por desgracia. Y luego la repetición de entrevistas es algo que me motiva también en el futuro. Fíjate, no solo a gente que he entrevistado, tipo David Sardinero, el director de la Gigantes, que tiene por suerte una Chapman porque se la pude enviar. Me encantaría volver a hablar con él porque yo le envié unas preguntas por texto y me respondió en audios y las fui montando yo con audios míos. Fue la primera entrevista creo que hice en WM por DM. Y esa fue fantástica. El presidente del Linfield, el equipo con más títulos del mundo de Irlanda del Norte, también le entrevisté y hay veces que se me olvida, macho. Y son repetición de entrevistas como esas, me encanta. Pero hay un formato que quiero explorar en el futuro cercano y es el que más ganas tengo sin duda, que es entrevistar a mis amigos. El entrevistar a un colega, lo grabes o no, especialmente cuando mis colegas, la mayoría nacen a través de la carrera de periodismo. A veces pienso en lo poco que sé de ellos, ¿no? Del pasado especialmente, y con lo mucho que justifica luego cómo es una persona. Y anoche mismo tuve una charla súper tranquila, súper profunda con mi colega Leo, y digo, joder, pues sentarme así con el otro, con la otra, con tal, con no sé qué, es algo que creo que disfrutaría un montón y es lo que más tengo pendiente. Joder, qué profundo al final, ¿eh? Sí, con la tontería, ¿eh? Me has tocado la patata, tío. No puede ser esto. Puede ser que acabar la entrevista un poco medio con una lagrimilla, tío. Pero bueno, voy a hacerte ahora un pequeño minijuego. Anda. Que va a ser un poco preguntarte. Siempre suelo hacer un top 5 jugadores de fútbol fetiche porque suelo tratar mucho el tema de fútbol y estoy intentando ahí también explorar otros mundos. Ya hemos entrevistado a Héctor Andrade, que es un actor que está en TikTok y que aparte estudia historia del arte y todo, y fue una charla súper entretenida que también podréis ver en el canal. Tú de momento no. ya te la enviaré porque está bastante graciosa. Pero quiero preguntarte a ti, top 5 deportistas, sea del deporte que sea, que tú tienes una debilidad especial por ellos. ¡Wow! Me encanta la pregunta. ¿Y por dónde empiezo, no? ¿Qué es el tema? Claro, o sea, esto, para que te sitúes bien, porque esto se me olvida mencionártelo fuera de cámaras, me disculpo. No hay problema. Puedes darme menciones honoríficas, pero además tienes que decirme, o a lo mejor no top 5, pero mencionarme a 5 personas, sea como sea,
5 deportistas que digas por admiración o por cómo son o por retos que han pasado y yo conozco de historias, son admirables para mí. Sí, pues tengo varias en el cajón, ¿sabes? Y quizá no sea de mi top 5, pero de las primeras que se me ha venido a la cabeza es Sergio Asenjo. Ostras. Es admiración total por esa capacidad de volver a luchar, ¿no? 3 cruzados y a lo mejor me quedo hasta corto con 3. Es que no sé si fueron solo 3. Es que son Pero bastantes. esa evolución, esa lucha por estar siempre en la Liga Española, llegó a ser internacional con la selección y es la lucha del talento contra la mala fortuna, ¿no? Y en estas creo que voy a usar a él como representante del fútbol porque hay un porronazo desde Boyan hasta Ansu a día de hoy, ¿sabes? Pero Asenjo sí que tiene ese algo. Además, yo soy medio de Pucela. Una de las personas que más ha influenciado en mi camino hasta el periodismo es mi primo Diego. Y eso que no hemos hablado apenas del periodismo, ¿no? Pero siempre el tener la referencia de Diego es periodista, siempre me ha tenido ahí. Y Diego creo que llegó a jugar al fútbol con Sergio Asenjo, así que ahí está la mención a Diego Rivera, un máquina. Y creo que ese va a ser el representante del fútbol. Voy a poner como representante de los Paralímpicos a Daniel Díaz. Nadador de 27 medallas paralímpicas. Le pude entrevistar en Los Laureos la semana pasada o hace 2, además en portugués, en un portugués bastante mediocre por mi parte, pero se hizo lo que se pudo. Y es una persona que brilla, macho. Y pasa con la gran mayoría de deportistas paralímpicos. Es otro nivel de deporte. Realmente, el deporte en sí, como valores, en lo paralímpico se acentúa casi siempre. Y por eso me gusta mucho contar esas historias y la de Daniel Díaz es, creo, como es la más reciente, la que más he disfrutado. Entonces, Asenjo y Daniel Díaz seguro. Luego disfruté mucho contando la historia de Ons Jabeur, deportista, tenista, tunecina, primera mujer africana, primera mujer árabe en ganar, si no me equivoco, un Masters 1000. Llegó a la final de Wimbledon, no sé si lo ganó. No lo recuerdo ahora mismo, pero conté su historia y luego pues he podido hablar de ella con otras pioneras africanas como Nawal El Moutawakel, que podría haber entrado a esta lista, atleta marroquí. Y creo que la de Ons Jabeur, como fue la primera además que maqueté para una publicación de Instagram, creo que la guardo con cariño. Luego recuerdo también con mucho cariño lo que fue Kelvin Kiptum para la maratón. Y es el easy más grande de la historia del deporte, sin ninguna clase de discusión. Kelvin Kiptum falleció a los 24 años en un accidente de tráfico el año pasado, en enero, y era un hombre que corrió la maratón en 2 horas y 35 segundos, que es una salvajada sin ninguna clase de comparación en la historia del deporte para mí. Sobre todo porque lo hace tan joven y dejando tan claro que tiene más. Porque es que pasó la línea de meta y se quedó de pie, tío. Fue un... Este tío va a hacer lo que quiera. Y la barrera de las 2 horas es la lucha de toda la historia del atletismo contra la barrera de las 2 horas. Todo el mundo poniendo un grano de arena para acercarse. Y era Kelvin Kiptum el que lo iba a batir. Y fue tan trágico cómo murió. Fue tan de repente. Fue antes de Rotterdam, que es donde quería hacer las 2 horas. Fue antes de París, donde iba a competir contra Kipchoge por un oro. Todavía se me ponen los pelos de punta recordando aquella noche porque fue muy, muy duro. Y Kelvin Kiptum es el easy más grande de la historia del deporte, le tengo que poner aquí. Evidentemente, no veremos nunca más nada de él, pero mientras le recordemos como el elegido, tendremos una transición mejor a las 2 horas. Te he dicho, creo que 4 ya, ¿no? He perdido la cuenta, tío, te lo digo de verdad. Estoy tan centrado en lo elocuente que eres, tío, y en lo bien que hablas, macho. Muchas gracias, de verdad. Que es que esto me has absorbido. Normal que Óscar nos pintase como te pintaba como uno de los mejores periodistas a futuro en la actualidad. Como quiero a Óscar, de verdad. Te he dicho Asenjo, te he dicho Jabeur, te he dicho Díaz, te he dicho Kiptum. Y te voy a decir un quinto, a ver por dónde tiro. Creo que voy a decir baloncesto porque es el deporte del que más sé, creo, y el que más he disfrutado desde niño, es el que más he jugado desde los 5 años. Y estoy entre varios. Creo que voy a decir Illana Martín. El talento español más bonito de la actualidad, yo creo, en el baloncesto femenino.
con Aguafam, con Raquel Carrera. Tenemos una generación maravillosa viniendo para sustituir a una generación aún más maravillosa. Es precioso. Y además, justo ayer, mi redactor Adri fue a Salamanca para el Perfumerías Avenida Movistar Estudiantes y le dio por fin la revista Chapman 5 en la que sale Illana Martín en portada a Illana Martín, que fue la MVP de ese torneo. Y ¿sabes cuando ves a un deportista y dices tiene algo? Sí. Que es una persona decisiva en momentos importantes. Yo cuando le hacen la falta a Mbappé el otro día en la frontal del área en la Copa del Rey, sé que la va a meter, aunque no haya metido ninguna en su carrera. Porque tiene ese algo, tío. Igual que cuando le cae un balón botando en la final de la Copa del Mundo, sé que lo va a meter, porque tiene ese algo. Pues con Illana es lo mismo. Illana es una ganadora, es súper talentosa, espero que las lesiones le respeten, porque el baloncesto femenino y el deporte femenino en general tiene un problema tan grande con los cruzados. Hemos visto a todo el mundo, o sea, Cameron Brink, pick 2 del último draft, Nika Mule, que fue selección de Seattle Storm en el último draft, en España Raquel Carrera. Es una pandemia horrible, espero que nunca le llegue a Illana, porque tiene ese algo de Chacho, de Yul, de Rudy, de tiro importante para una Illana. Y el Estudiantes, por ejemplo, que es el equipo el que estamos siguiendo para en el futuro un proyecto, lo vivió en sus carnes en la Copa del Rey, que Illana Martín metió el tiro decisivo porque le apetecía. Es una calidad escandalosa, pero es que luego es una personalidad perfecta. O sea, es una niña de 2006 que está aprendiendo a ser adulta mientras aprende a ser jugadora de baloncesto y se subió a la emisión de Colgados del Aro con Pablo Lolaso, que es una de las personas que más quiero del mundo. Y tenía esa esencia de una chica que se lo está pasando bien. Lo que se conoce como Martín. aura, ¿no? Lo que Exacto. se conoce como aura. Y lo tiene totalmente. Entonces, para mí, Illana es una deportista fetiche que sé que va a ser generacional. Pues nada, ya aquí después de tu cátedra respecto a los futbolistas, a los deportistas, la y obsesión además, con el fútbol es lo que tiene. Si me preguntas dentro de 20 minutos te doy otros 5. Así que seguramente vamos a acordarlo ahí porque si no... Sí. No, pero me gustan mucho los que has dado porque al final son gente underdog un poco en algunos sentidos. Gente Sí. que a lo mejor, salvo Asenjo, que es deportista conocido, pasado por Villarreal, Atlético de Madrid, Pucela, como me has dicho. Entonces, es el hecho de repente, si no conoces del deporte, a lo mejor no les tienes tanta estima en general, salvo Asenjo, que es, obviamente si has jugado al FIFA y has visto fútbol en tu vida, seguramente lo has visto. Además, dato curioso, yo estaba haciendo el curso de entrenador de C y me lo crucé haciendo él el curso de B. O sea, qué bueno, me quedé alucinado. Y eso, tío, yo agradecerte ahora el tiempo, pero hombre, también... a ti, de verdad. Pero también quiero pedirte tus nominaciones, porque si Óscar nos pintó a ti como nos has demostrado, pues quiero que me des tú ahí tus nominaciones, que me has dicho fuera de cámaras que tenías ahí un par pensados. Sí, tengo un par. La primera es Manu Meza. Es mi compañero de Cibeli 55, que te va a contar mejor que nadie todo esto del Paris Saint-Germain, todo esto de FanFest. Y además es una de las personas... Si yo soy emprendedor, Manu lo es más. Y es alucinante porque ha creado tantos proyectos de tantas maneras. Es una persona que se enamoró de la comunicación deportiva después de estudiar otra carrera. Y ha tenido que tomar la decisión de ejercerla renunciando a oportunidades laborales de lo que ha estudiado. Y es algo que admiro un montón. A Manu en general le admiro un montón. Y creo que el mejor periodista que te puedo recomendar entrevistar es Hugo Durán. Sin ninguna clase de duda. Ya fue el mejor periodista que yo he leído en Twitter sobre tenis. A lo mejor tenía 16 o 17 años. Recuerdo los mensajes que intercambiamos después de Chapman 1. Me dijo, pensaba que por estadística no podía haber otro periodista joven tan apasionado como yo por el deporte. Y fue un momento de game recognizes game, ¿no? Fue un... Sí. Este tío y yo tenemos que trabajar juntos. Y eventualmente lo hicimos. Él tuvo que tomar decisiones grandes a la hora de salir de un medio, a la hora de reconvertirse como periodista, porque él era un especialista en tenis, y ahora es el periodista deportivo más importante de Granada, seguramente. Y si no lo es ahora, por respeto a los que ya están, a Toni Nogueras, a Ena Morano, puertas. Por respeto a Hugo Durán, te voy a decir que desde luego lo va a ser, si no lo es ya. Este tío tiene 19, creo que ha hecho ya 20 años, y es presentador en PTV Granada, pero ya no solo deportivo,
Porque este tío, si dices, coño, es un periodista deportivo, guay, presenta Zona Deporte en PTV Granada, pero es que es un reportero que ha sido la cara de la Feria de Turismo de IFEMA, se vino hasta Madrid para cubrirla. Lo de la Semana Santa lo ha hecho él, estuvo todo el verano yendo a la playa, yendo a cosas, a hacer reportajes de televisión. Es una bestia televisiva y escribe como nadie, tío. Presentó Resto Directo en Chapman, que fue el primer programa que hicimos en directo en Twitch. Estoy Es echando un vistazo, apasionante. Si me ves mirando sitio, estoy mirándolo. Lo de Hugo Durán es impresionante. Es una de las personas que más admiro. Creo que la relación de admiración es mutua. Y los Kobe Vlogs, que son el formato que más repercusión ha dado a Chapman, que es cuando se va él de viaje con el equipo a cubrir en Manresa, en Barcelona, en Madrid, en donde sea, la actualidad de Kobe en Granada, es espectacular. Y además tiene una voz que para un podcast, para la radio, para la tele, ese tío tiene la vida arreglada, si no se equivoca. Y de verdad que es fantástico. No, y encima Tocayo, pues hay que traerle 100%, o sea que... Hecho, sí. Muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad, Álvaro. De verdad muy que a ti, agradecido. Espero que te hayas pasado el mejor tiempo posible. Casi llevamos 1 hora con la tontería aquí dándole al pico. Ni cuenta me he dado, así que eso es muy buena señal, Hugo. Así que volver a ser agradecido contigo por haberme ofrecido esta oportunidad. Darle las gracias a Óscar también por descubrirnos Un besazo a Óscar. A esta persona tan increíble. Y nada, ya despedir a la gente que está viendo la entrevista. Muchísimas gracias por vuestro tiempo también por ver esta entrevista. Y nada, ya hablaremos ahora un poquito fuera de cámaras, pero a la gente que está viendo la entrevista hay que despedirla. Así que hasta la próxima. Gracias por estar.